Pues muy buen días, tardes, noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Niners en 60, donde estamos junto a, bueno, es parte del grupo de podcasts y videos que está haciendo Freak NFL. Y en este caso nos toca hablar de los 49ers de San Francisco. Por esta ocasión mi compañera Marcel no se encuentra por cuestiones laborales, ya saben. Estamos grabando en un horario un poquito fuera de lo común para nosotros, pero es debido a que nuestro invitado pues, nos acompaña, como decimos en estas partes, del otro lado del charco. Tenemos al buen Miguel Guerrero, que nos va a hacer el favor de platicarnos un poco acerca de lo que será las opciones que tienen los 49 de San Francisco o los 49ers en este draft. Miguel, ¿cómo estás? Un placer tenerte en este programa, en este episodio de nuestro show. ¿Cómo estás? Hola, buenas, profe. Buenas a todos por allí, por el otro lado del charco, como bien dice. Nada, encantado. Un año más aquí para practicar contigo acerca del draft y siempre es un placer estar hablando con gente como tú aquí. Muchas gracias por el aviso, Miguel. ¿Cómo te pueden encontrar en Twitter y en otros proyectos que por ahí tienes? Sí, la cuenta de Twitter es @mguerrero_78 y bueno, ahora mismo estoy con los chicos de 49ers Spain, que tuviste la oportunidad de grabar ayer con ellos y Sí, tuvimos la oportunidad estar hablando un rato. Y bueno, ahora mismo lo que estoy haciendo es eso, básicamente. Hablo un poco con ellos por Twitter y ahora tenemos un hilo bastante interesante en el cual estamos analizando los jugadores que nos pueden encajar y que creemos que pueden ser un buen pick para el equipo en el draft que ya mismo lo tenemos aquí. Excelente. Sí, fíjate que siempre he dicho en ocasiones que la parte del draft es como que mi parte débil en cuestión de análisis de cuestiones. Puedo considerar las necesidades que se tienen, pero como hablábamos un poquito antes de empezar, la situación de los 49ers en este draft pues no es muy atractiva desde el punto de vista en que no tenemos picks importantes, por decirlo de alguna manera. De hecho, el primer pick los primeros picks son los compensatorios de finales de tercera ronda. Uh-huh. Entonces, obviamente se ha estado criticando mucho por parte de cierto sector de los Niners de que debido a muchas de las instancias que se han dado por los trades, tanto el asunto de Trey Lance, el asunto de McCaffrey, que el equipo pues ha perdido el rumbo y que ha sacrificado o ha puesto en entredicho su futuro. Sin embargo, creo yo que basado en lo que ha hecho el equipo en estos años y por la cantidad de personal que tiene, existe la posibilidad de mantener por lo menos un par de años más en un nivel competitivo. Uh-huh. Entonces, creo yo que sí es posible en este draft pasado, y tú nos aclararás esa parte, tener la posibilidad de trabajar jugadores que aparentemente podrían ser no tan espectaculares desde el punto de vista de su posición de draft, pero sí podrían adaptarse de la misma manera en que muchos jugadores de rondas bajas se han adaptado al equipo y han terminado siendo pues estrellas, ¿no? Hablemos de Kittle, hablemos de Warner, hablemos de Ufanga, hablemos de Divo, por mencionar solo a los que han sido rendidores desde el punto de vista All Pro, incluso ya muchos de ellos ya están teniendo la oportunidad de ser considerados para el equipo All Pro. Entonces creo yo, y tú me darás la razón, hay posibilidades de que en este draft se pueda conseguir un talento que tenga ese potencial, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la dinámica del equipo, yo creo que con respecto al draft, es verdad que no somos tan dados a acertar en rondas altas, pero sí es verdad que hemos sacado bastante provecho de esas famosas quintas rondas, sextas rondas, jugadores prácticamente último pick, como el caso de Purdy. Y bueno, yo creo que prácticamente la base del equipo, quitando jugadores como McCaffrey, cuando se tradeó a Trent Williams, pero yo creo que lo demás ha sido base prácticamente 100% draft. Tenemos como bien dices, a Warner, tenemos a Kittle, tenemos a Ufanga, tenemos a Dre Greenlow, tenemos a Jawan Jennings,
Son jugadores que prácticamente han sido escogidos, el Aya Mitchell, son jugadores que han sido escogidos prácticamente en las rondas más bajas del draft y que yo creo que son la base prácticamente a día de hoy de este equipo. Así que estando un poco en el sentido de que este draft sí es verdad que trae más profundidad que calidad, desde mi punto de vista trae más profundidad que jugadores con talento, pero sí es verdad que hay muchos jugadores interesantes que pueden ser pick en rondas tardías y que pueden ayudar muchísimo a un equipo como San Francisco, el cual yo creo que lo que le faltan son unos pocos de retoque, unas pocas pinceladas para ser un equipo totalmente competitivo en todas las posiciones, como yo creo que ahora mismo San Francisco está entre las 3 mejores plantillas de esta actual NFL. Sí, y eso es vital, ¿no? Porque si algo ha hecho bien nuestra front office es mantener unido a un grupo de gente que tiene un gran nivel y ha sobresalido en distintas líneas. Sí, es por esa cuestión que muchos decimos, ¿por qué los 49ers no se enfocan en traer jugadores de nivel? Pues porque aquí los estamos desarrollando. ¿Sí? Correcto. Entonces esa parte también es importante, ¿no? No puedes pensar en traer a jugadores de alto nivel cuando ya tienes aquí algunos y bueno, tampoco se trata de armar un equipo Dream Team, ¿no? Eso es para el Madden y bueno, en su momento funcionaría como tal. Y bueno, pues podemos empezar, si gustas, a ver las opciones que se tienen. Los 49ers tienen, como habíamos dicho, 11 picks en esta ocasión. 3 de ellos, la primera son las compensatorias de la tercera ronda, pick 99, 101 y 102. Estas compensatorias pues llegan cuando agentes libres, grupos de coacheo e incluso de la front office se van del equipo y de alguna manera se da esto para que los equipos pues no pierdan de manera tan fuerte lo que sería el nivel que tienen. Entonces muchas cuestiones se buscan balancear de esa manera. Después ya no tenemos, en la cuarta ronda no hay un pick, hay 3 picks en la ronda 5, un pick en la ronda 6 y 4 picks en la ronda 7, ¿no? Gran mayoría de estos picks son compensatorios de los 11 picks, de los 11 picks son 7 compensatorias. Compensatorios, correcto. Y 2 de ellas vienen de otro equipo, uno de Miami, otro de Denver, y 2 más vienen digamos, de nuestro, ¿no? Ya las cosas regresarán más a la normalidad el próximo año. Entonces veremos nuevas cuestiones, esperemos en próximos años, ¿no? Que tampoco nos encariñemos mucho con esos picks porque finalmente podrían ser moneda de cambio para futuro. Sí. Pues bueno, Miguel, de manera general, ¿cómo ves las opciones basado en las necesidades del equipo y lo que se puede encontrar con un buen potencial en esos 3 picks de primera ronda que tenemos pegados? ¿Qué sería lo más adecuado hacer con esos picks? Vamos a ver primero de la ronda, digamos, nuestras rondas altas, las de tercera ronda. Bueno, el dilema de siempre, ¿no? De todos los años con la era Lynn Shanahan, ¿no? Prácticamente creemos que puede ser línea ofensiva, un tackle, un guard. También hay la tendencia de que se podría tirar este año por un safety para un poco reforzar la salida de Jimmy Ward y buscar ese jugador que este año sí es verdad que yo creo que San Francisco tiene la posibilidad de buscar ese jugador versátil. En el programa de 49ers Spain lo repetí varias veces. Yo creo que este año hay muchos jugadores que pueden darle ese ápice al equipo en la secundaria, ese defensive back que es capaz de jugar de safety, que es capaz de caer en cobertura, que es capaz de por velocidad y por físico de cubrir rango y capaz de parar la carrera. Yo creo que este año hay bastantes jugadores en esa posición que se pueden adaptar a lo que el equipo puede requerir en esa posición. Pero bueno, yo creo que la tendencia de los últimos años siempre ha sido el pase ras. No sé, este año ha salido la noticia hace bien poco que se ha vuelto a firmar Kerry Hyder Jr.,
creo que es un movimiento bastante acertado. Sí. Conoce el equipo, conoce el esquema, conoce a Kokures. Y bueno, yo creo que ahí nos deja un poco la opción del guard y del offensive tackle, dependiendo de la prioridad que le dé el equipo. No sabemos si la buena temporada de Spencer Burford lo puede mover directamente al tackle o seguirá manteniendo su posición de guard. Pero bueno, yo creo que hay jugadores que pueden llegar a esa tercera ronda, incluso quinta ronda, que pueden llegar, que pueden hacer un buen trabajo en la línea. Hay jugadores que necesitan más trabajo. Es verdad que llegando a esta ronda ya tercera, cuarta, quinta, son jugadores que necesitan trabajo y es muy difícil encontrar un jugador que te vaya a ser titular y que rinda desde el primer momento en este pick, ¿no? En este grado de pick. Pero bueno, hay jugadores que dependiendo de la posición que me diga, podemos optar por dar un nombre o podemos optar por, incluso yo lo comentábamos ahora, yo dudo muchísimo que San Francisco vaya a elegir 11 jugadores y bueno, a lo mejor esas dos terceras sumadas o esa una tercera y sumada una quinta con una segunda del año que viene, lo mismo te da la posibilidad de subir a una segunda ronda media, pick 45, 50, y ahí podríamos hablar de jugadores que podrían tener más impacto inmediato en el equipo. Pero bueno, por decir un nombre, por ejemplo, en el tackle, para que la gente un poco vaya cogiendo lo que es la dinámica de lo que hemos estado viendo en el canal de 49ers Spain. Gusta mucho, por ejemplo, y ha habido reunión con el jugador y se ha acudido al Pro Day, Blake Freeland, de BU. Es un jugador que tiene, para que se hagan una idea los que no tienen un poco, no han podido seguir o pueden seguir el draft, es un poco el corte de Mike McGlinchey. Es un jugador con un centro de gravedad alto, que juega bastante erguido, pero tiene un buen movimiento de pie, tiene un tamaño correcto para el tackle y tiene la posibilidad de jugar en la parte interior también. Es un jugador que en esa 99, con un poco de suerte, podríamos optar a él. Otro jugador, a mí me gusta mucho, este jugador es Juanaya Morris, es de los Soners, de los Soners, y bueno, este jugador sí es verdad que sí es más complicado que caiga a estas alturas. Y prácticamente un jugador que yo creo que con poco desempeño que se haga, tiene la posibilidad de aportar desde pronto. Yo creo que es un jugador que sería más que interesantísimo en esa posición de tackle. Ya después un poco más para, digamos, una quinta ronda. Hay un jugador de Old Dominion, se llama Nick Saldivieri, y yo creo que en quinta ronda sería un robo para cualquier equipo que lo cogiera. Sí, es verdad que está subiendo mucho, que hizo una Combine, un Pro Day bastante potente y ha llamado mucho la atención. Y bueno, en la posición de tackle serían los jugadores Asim Richard, también es un jugador que hemos estado siguiendo mucho en la cuenta. Este es de North Carolina y este es un jugador que a mí me gusta personalmente mucho porque prácticamente no se lesiona. Y yo creo que en la línea de San Francisco, un jugador que te dé durabilidad, yo creo que muchas veces puede ser incluso más importante que un jugador que te pueda dar un rendimiento más alto. Y es un jugador que juega agresivo, que tiene bastante alcance con su juego de mano. Evidentemente, como te vengo comentando, no vamos a descubrir aquí ningún tackle que vaya a ser All Pro en sus 2 primeras temporadas ni sus 3 primeras temporadas, pero yo creo que estos 4 jugadores son del corte y de lo que pueden aportar en la línea de San Francisco. Son jugadores que también tienen facilidad, entre comillas, para subir al segundo nivel
y pueden bloquear en movimiento, y sobre todo a Sam Richard es un jugador que tiene una capacidad de correr lateralmente a la hora de bloquear que es bastante más que interesante para un jugador de tercera, cuarta, quinta ronda. Pues se ve que hay talento en un área que, bueno, en un espacio que sí necesitamos urgentemente a un jugador que aporte rápidamente. Y es bueno saber, sobre todo porque en el asunto de Blake Freeman, pues sí se ha escuchado mucho que es un jugador que lo tiene muy en la mira, y precisamente planteando sobre las fichas de cambio que tenemos para el draft de 2024, que no nos encariñemos mucho con el hecho de tener a ese draft completo, porque ya se habló de que hay como 17 picks compensatorios para el próximo año o en los próximos años para San Francisco. Entonces se va a seguir teniendo mucho material en ese sentido. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que difícilmente se va a draftar a los 11 jugadores. Muy probablemente veamos algún paquete especial de picks para ir por él. Yo creo que si en un momento determinado Blake Freeman no se ha ido en algún momento, porque obviamente en un draft no se maneja a ese nivel, a niveles de segunda, tercera ronda, no se manejan los picks o los trades tan inmediatos, ¿no? Obviamente se va fijando uno cómo va desarrollándose el draft, y si en un momento determinado, cuando se determina, mira, aquí sí lo podríamos conseguir, ahí es donde se ejecuta el trade. Sí, por eso San Francisco no va a mover nada, porque necesita asegurarse de que ciertos jugadores van a estar al alcance. No puede decir, voy a irme al pick 45 a ver si lo agarro y pum, me lo quitan en el 44. ¿Qué hago ahora? Claro. Sí, entonces, en esta situación no ha habido muchos movimientos de trades con los 49ers hasta ver el comportamiento. Entonces, yo creo, estoy de acuerdo con si por ahí Freeman llega al pick 40, 45, ahí es donde se van a empezar a mover, y esos picks grandes probablemente se muevan. Otra posición, Miguel, que también se nota mucho o hay cierta, vamos a ver, hay muchas dudas por parte de los aficionados porque aparentemente no hay mucha profundidad. Yo creo que se está trabajando bien ahí, pero la posición de cornerback, ¿sí? ¿Crees tú también que en esta tercera ronda pudiese darse un buen pick, o hay suficiente profundidad en la posición en esta generación para esperar un poco más? Sí, bueno, incluso en tercera ronda podrías coger un cornerback 2 que te podría ejecutar la función desde el primer día. Hay bastante jugador y bastante interesante. Y de hecho yo creo que este año va a haber más de una sorpresa en jugadores de la posición de cornerback que van a salir en primera ronda. Para San Francisco hay jugadores que nosotros hemos estado mirando, tipo Darius Rush de South Carolina, Kuechly Kelly, que lo hemos estado mirando mucho porque es de la Universidad de Stanford, alma mater de John Lynch. Y un jugador que me gusta a mí mucho es Mickey Blackmon, que es el cornerback de USA, y es un jugador que encaja en la idea de lo que puede aportar un cornerback 2 en San Francisco al lado de Money Ward. Yo creo que Mickey Blackmon se encajaría como un guante. También hay jugadores como Tredavious Tomlinson, creo que era de TSU, creo que era, que bueno, es un jugador que es más orientado a jugar en el níquel, y bueno, yo creo que ahí ya nos hemos reforzado más que suficiente. Tenemos a Isaiah Oliver, que lo hemos traído de Atlanta, y Samuel Womack, que el año pasado sí es verdad que no llegó a dar ese plus de que se esperaba de él, y Jimmy Ward terminó jugando en esa posición, pero yo creo que en la posición de níquel ya sería una cosa más rara de escoger un jugador especializado para jugar en el níquel. Y ya te digo, esos tres jugadores, la verdad es que son los que más nos han llamado la atención después de haber analizado bastantes cornerbacks. Y bueno, hay jugadores que también que podrían encajar, pero
ya habría que subir un poco más y no veo yo que la línea de San Francisco sea subir y entregar picks, ya sean compensatorios del año que viene por un cornerback, que tampoco veo que haya un jugador dominante a partir de segunda, media ronda para abajo. Tampoco creo que haya un jugador dominante para ofrecer una cantidad de picks por subir y escoger a ese jugador. Quédense con esos tres nombres. Yo creo que ahí uno de esos tres jugadores podrían buscarlo, y no sería descabellado a lo mejor en una 99, en una 101, en una 102. Sobre todo Mickey Blackmon, ya digo, es un jugador que me gusta muchísimo, y Darius Rush es un jugador que físicamente tiene el tamaño perfecto para jugar de cornerback. Un jugador, sí es verdad que necesita trabajo, que ha sido la pareja de Cam Smith, que es el titular que va a salir en primera ronda, el otro cornerback de South Carolina, y ha sido la pareja todo el año de él. Y bueno, entre los dos, vamos, no tienen prácticamente, a lo mejor no tienen un número exagerado de intercepciones, pero es porque los quarterbacks no lanzaban a la esquina cuando estaban ellos. Y entonces son números que es un poco engañosos. Dice, no, tiene una intercepción. Sí, pero es que no tiraban, es que no lanzaban a su zona. Y Darius Rush es un jugador que se puede adaptar fácilmente a esa posición de cornerback 2, y con un poco de trabajo yo creo que hay un jugador que tiene un techo bastante alto. Pues muy bien, sí, y sí, lo que dices es algo interesante, que a lo mejor no está completamente ligado a lo que estamos trabajando, pero sí, obviamente las intercepciones es una cuestión engañosa, porque finalmente si no te mandan pases, pues no puedes interceptar, y eso es también parte importante del manejo del cornerback, ¿no? Si no le mandan el pase es porque lo está cubriendo bien, entonces no va a interceptar muchos balones. Incluso también el esquema del famoso lockdown corner, pues también es vital para el desarrollo del mismo. Pues muy interesante. ¿Qué otra posición considerarías pudiéramos, vamos a ver, valorar en este draft, en esta generación, en una posición que a lo mejor necesitáramos alguna ayuda? Por ejemplo, no sé, pienso linebacker, pienso liniero defensivo interior, porque ahorita ya hablamos de todo el valor que podría tener el tercer pick, pero ya a partir de ahí, pues ya tendríamos que brincarnos hasta la quinta ronda, los picks de 3 dígitos, los 120, 150 y todos ellos. ¿Qué posición encontrarías un valor dentro de lo que necesita obviamente el equipo? ¿Encontrarías valor en esas rondas para jugadores que pudiesen, vamos a ir, encajar en los esquemas, ¿no? Me quedo mucho en la defensiva porque creo yo que en la ofensiva una ayuda inmediata no es tan requerida como en la defensiva en cuestión de profundidad. Ya hablamos de la necesidad principal, es tackle derecho, y bueno, en todas las demás posiciones creo que estamos bien. Se habla mucho también de la profundidad que hay. Corrigiéndome, sí necesitamos ayuda en la banca o profundidad en una posición como la de ala cerrada. Y se habla mucho de que esta generación de alas cerradas es muy, muy buena, muy profunda. Sí. Ahí sí hablo yo, por ejemplo, de un jugador como Schoonmaker, que es de mis Michigan Wolverines. Entonces siempre pensaba la posibilidad de que llegara a los 49ers, pues sí, emociona un poco. También se habla de un jugador, se apellida Kuntz, otro a la cerrada. Kuntz, ese, que creo que hablan mucho de que es el más viable por la posición que tiene, por el nivel que tiene, su expectativa es por ahí de la quinta ronda, aunque dicen que después de su Pro Day probablemente sus bonos ya hayan subido un poco. Sí. Entonces, ¿cómo está esa posición? Si es profunda, si tiene mucha versatilidad en cuanto a la generación, y ¿cuál jugador crees tú que encajaría mejor en el esquema? Obviamente aquí estamos hablando de, y a lo mejor estoy yendo un poco dramático, pero obviamente ya tenemos que empezar a considerar al posible suplente de Kittle, que recordemos que cuando termine su contrato ya va a tener 31 años. Entonces necesitamos tener al jugador que
que va a ser su cambio, el que podría tomar la estafeta en cuanto a funciones y en cuanto a, pues a lo mejor no nivel, pero por lo menos en funciones y en calidad de juego. Sí, la posición de tight end es una que ha sonado bastante para reforzar. Incluso en uno de los muchos tweets que leí se hablaba de Sam Laporta, precisamente de Iowa, de la misma universidad de George Kittle, y se hablaba precisamente de hacer un esfuerzo por intentar subir con esta posición. Como bien has dicho, es Kunz de Old Dominion, una universidad que ha hecho también un buen trabajo. Y por esquema, junto a David Allen, el tight end de Clemson, yo creo que serían los dos jugadores que podrían encajar más, aparte del tight end que has comentado antes, un maker de los Wolverines. Yo creo que serían los 4 jugadores a tener en cuenta para esas posibles rondas en la elección de un tight end. A nosotros en el canal nos gusta mucho Zach Kuntz. Es un jugador que por físico y por tamaño nos encaja bastante en lo que puede ser el esquema de San Francisco. Aparte, es un jugador que evidentemente no podemos ponernos al nivel de Kittle a la hora de bloqueo. Un jugador que sí se faja a la hora del bloqueo. A lo mejor David Allen de Clemson es un jugador que necesita más trabajo a la hora de estar en la línea, pero sería un target bastante interesante en red zone. Es un jugador que por tamaño y sobre todo por rango, es un jugador que por rango con linebacker y con cornerback lo tiene fácil. Es un jugador que tiene unos brazos bastante grandes y a la hora de los balones divididos en zona roja puede ser un arma más que interesante a tener en cuenta, sobre todo en el esquema de Shanahan. Pero ya te digo, hay una clase bastante profunda, incluso se habla de 2 en primera ronda. No sé si al final saldrá Michael Mayer, que sabemos todos que va a ser primera ronda, pero es una clase bastante interesante a la hora de buscar un tight end, sobre todo en esas quinta ronda, sexta ronda, porque son jugadores que sí es verdad que no son esos titulares de los que hablamos. Ojalá no saliera otro George Kittle en quinta ronda como tenemos la suerte de disfrutar, ¿no? En San Francisco. Son jugadores que necesitan trabajo, pero son jugadores que basándonos, por lo menos yo cuando analizo un jugador lo analizo imaginándomelo en San Francisco, bajo ese esquema, bloqueando, corriendo por detrás de los linebackers, jugando entre segundo y tercer nivel, que pueda ir en profundo, que pueda correr una ruta. Siempre imagino a la hora de analizar un jugador, analizarlo en el esquema de mi equipo. Y yo creo que Zach Kuntz y David Allen, yo creo que son 2 jugadores que podrían encajar perfectamente en la ofensiva de San Francisco. Con trabajo y con un poco de paciencia, yo creo que podrían ser jugadores que podrían dar rendimiento más que interesante a lo que Shanahan le pide actualmente a un tight end. Muy bien, Miguel. Bueno, ¿qué crees que vamos a hacer con tantos picks de séptima ronda? Yo me quedo impresionado con todos los picks que tenemos. Tenemos 4, son bastantes. Y obviamente la gente espera que en alguno de esos salga otro Brock Purdy. No tenemos en esta ocasión el último pick, creo, hasta donde yo me he fijado. Entonces no hay posibilidad de volver a tomar a un Mr. relevante. Entonces, ¿qué crees tú que se puede hacer con tantas séptimas rondas? Sabemos que hemos tenido buena suerte en cuanto a selecciones. Creo que los más significativos en séptima creo que han sido, aparte de Purdy, pues también se tomó en su momento a Joan Jennings. Entonces, ¿crees tú que haya un jugador que, digamos, te lo podemos tomar en séptima ronda y pueda dar rendimiento? Obviamente siempre estará la posibilidad de tomar un kicker, que bueno, eso igual lo podemos comentar después,
Pero ¿cómo ves esas rondas bajas? ¿Crees que se pueda tomar por allá algún quarterback que pudiese? Porque obviamente, y creo que puedo complementar la pregunta con esta. Ahorita, pues por el asunto de Purdy, pues técnicamente tenemos 2 quarterbacks y medio ahorita. Entonces yo creo que, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que uno de esos picks se puede hacer para tomar a un quarterback que pueda ayudar en el practice squad en lo que Purdy se sana, ¿sí? Tener ahí a un cuarto quarterback de refuerzo para evitar cuestiones como las que vivimos contra Eagles, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿crees tú que haya un quarterback que se pueda tomar en una 7ª ronda? Que no digo que pueda ser tan de impacto inmediato como lo fue Purdy, pero que sí pudiese dar un cierto nivel de confianza en el caso de que suceda una cosa trágica como la de la temporada pasada. La verdad es que evidentemente yo creo que no vamos a gastar esos 4 picks de 7ª ronda. Yo creo que será un paquete a lo mejor con 2 o con 3 y se intentará subir a 6ª ronda o finales de 5ª, o no sé cómo irá la cosa en ese momento. Hay un jugador de Georgia, se llama Stetson Bennett, un jugador que no sé por qué ha ido cayendo, se ha ido perdiendo en la tabla de picks, pero a mí es un jugador que no me desagradaría en ningún momento para tenerlo en un roster. Un jugador que tiene un buen brazo, que es correcto lanzando, evidentemente tiene sus fallos y sus inconvenientes, pero bueno, no sé, yo he llegado incluso a leer que serían drafted. No sé qué es lo que, si tiene alguna bandera roja, red flag, como se dice por allí. No sé cuál es el motivo, pero también leí hace poco, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, el quarterback de UCLA, creo que hay no me acuerdo ahora del nombre, cómo se llama, y también dicen que es un jugador que sería un quarterback dual, que puede correr, que puede lanzar, que Dorian Thompson Robinson. Exactamente. Que es un jugador, incluso ha habido reunión con él y dicen que sería un jugador que podría encajarle al equipo como cuarto quarterback, ¿no? Porque yo creo ya, no sé, ya cuánto tenemos ya. Tenemos a Darnold, tenemos a Lance, tenemos a Purdy y bueno, sería nuestro 4 quarterback, pero después de lo vivido este año, no lo vería descabellado. Yo creo que serían 2 nombres más que interesantes a tener en cuenta para una 7ª ronda. Desde luego, yo creo que serían más que interesantes. Muy bien, Miguel. Pues es bueno ver que por lo menos se puede considerar opciones viables en todas las posiciones. Ahora, hay un jugador que le he escuchado por parte de ciertos medios, sobre todo los americanos, los de Estados Unidos. Hay un receptor que se llama Jonathan Mingo. ¿Cómo lo ves? ¿Es viable que pueda llegar a ser, bueno, lo tenemos accesible por la posición de picks que tenemos? ¿Realmente es un jugador que vale la pena? ¿Cómo lo ves tú? Sí, últimamente se está hablando mucho de él. Sí, Ole Miss. Un jugador que sí, que puede encajar porque es un jugador de 3 niveles. Un receptor de 3 niveles y ahora mismo se cotiza muchísimo en los esquemas ofensivos un jugador que sea capaz de jugar en los 3 niveles. Y sí es verdad que cuando ves su cinta, porque esa es una de las cosas que este año es un poco más complicado de analizar el draft del equipo, porque al ser jugadores y rondas más bajas hay menos información para poder analizar. Tienes que indagar un poco más, tienes que buscar un poco más. No es tan fácil como buscar información y cinta o tape de un jugador de primera o de segunda ronda que buscar un jugador de 5ª ronda.
tienes que indagar más, los análisis no son tan fiables, hay muchísima información que después a la hora de analizarla y contrastarla no tiene nada que ver lo que estás viendo tú con lo que estás leyendo, entonces es un poco más complicado. Pero sí es verdad que es un jugador que encaja perfectamente en lo que le pide a un receptor Shanahan. Un jugador de 3 niveles, se faja, es capaz de jugar un bloqueo y continuar la ruta, es capaz de pelear ese balón dividido con el cornerback, pero preocupa un poco, sí que es verdad que preocupa un poco el tema de los drops. Es un jugador que esta última temporada sí es verdad que ha sido un poco irregular a la hora de calificarlo en cuanto a los temas de los drops, pero yo creo que él y Michael Wilson, que es wide receiver de Stanford, yo creo que son los dos receptores que más podrían encajar a la hora de escoger un receptor en esa ronda. Muy bien. Bueno, y si quieres, para ir cerrando el programa, por si nos estamos un poco, ¿cuál crees tú que sería el draft perfecto de los 49ers? ¿Cómo verías un draft? ¿Qué jugadores te gustaría ver? Independientemente de los trades que tú consideras que se puedan hacer, pon tú, a lo mejor digo, el draft perfecto son estos 6 jugadores que se van a conseguir basado en los picks que tenemos y en los trades que podamos hacer. Si quieres, diciendo, pues vamos a cambiar nuestra primera ronda del 2024 y vamos a subir hasta el pick 35, si quieres verlo así. ¿Cuál crees tú que sería el draft perfecto? A lo mejor no me puedes decir jugadores en particular, tal vez sí, pero por posición, o qué es lo que te gustaría ver al final de los 3 días del draft para el equipo. Bueno, yo una posición que sí me gustaría reforzar, y hay un jugador que me gusta bastante. Evidentemente yo creo que había que subir mínimo segunda ronda a mediados. Es un jugador de Florida, de los Gators, Osiris Torrens, es un guard. Yo creo que sería un buen movimiento, a lo mejor una 99, una 155 y una segunda del año que viene, por subir a mediados de segunda ronda. Sería un jugador que me gustaría verlo en San Francisco. Yo creo que es una posición que realmente podríamos doblar y podríamos jugar con él y con Spencer Burford por la derecha en el tackle, y yo creo que sería un movimiento bastante interesante. Como draft perfecto también, pues me gustaría un receptor tipo Michael Wilson, Jonathan Mingo, me vale. También vería la posibilidad de reforzar la posición de safety. Yo creo que hay jugadores más que interesantes este año. Sidney Brown, de Illinois, que bueno, ya sabemos que ha sacado una tripleta de jugadores de secundaria con Devon Witherspoon, que va a ser primera ronda, y ya está Martin, que también va a estar por ahí en tercera, segunda, finales. Es un jugador que también nos gusta mucho, este chico de Boise State, Skinner, J.L. Skinner. Es un jugador que yo creo que es el complemento perfecto para Ufanga. Es el típico jugador que tiene habilidades con el balón, que tiene rango. La posición de linebacker, también vería, no me importaría que San Francisco gastara una tercera ronda en un linebacker como por ejemplo Noah Sewell, que es el hermano de Penny, que es de la Universidad de Oregón. También se habla mucho de un chico que está subiendo bastante en las apuestas, que se llama Marte Mapu, y lo ven como prácticamente un jugador muy parecido a Fred Warner, hablando las distancias. No sé, ese tackle que podríamos redoblar ahí también nos podría venir bien, el tipo Freeland, como
como ya hemos visto, incluso apostar una quinta ronda por Nick Salvidieri, también un jugador que me gusta mucho. No sé, ahora se está hablando mucho de Cody Mauch también, se está hablando, es un jugador que también ahora ha saltado un poco a la fama porque han empezado a hablar de él, de que los dientes que le falta, que su tipo de pelo, y es un jugador que parece que también que podría encajar mucho. Algún running back, no hemos hablado de running back, y yo creo que este año también nos va a dar Shanahan con un running back. ¿Otro? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que y en tercera ronda. Yo creo que lo hace para eso nada más. Guarda un pick de tercera ronda para ponernos a todos de los Exacto. nervios y decir, No, otro me running falta back mi tercera ronda para mi corredor. Sí. También hay un jugador de Michigan como Jake Modi, que no hemos hablado de un buen kicker. Yo creo que sería un pick de séptima o de sexta ronda. Yo creo que lo podríamos gastar y tener ese jugador con pierna, que sí es verdad que hemos fichado otro kicker, pero bueno, tampoco vamos a estar con un kicker para que después Wisnowski tenga que estar tirando las patadas por si se lesiona el kicker titular. Y yo creo que Jake Modi... En este caso Zane, porque aunque todavía está ahí, ya ves, Robbie Gould entre sí, ¿no? Pero no. Sí, como dices, mientras tanto... Yo creo que sí, que sería un jugador que una séptima ronda. Sí. Y también tenemos a este jugador que también lo hemos analizado, que tiene un nombre impronunciable, Olusegun Oluwatimi, puede ser, que es de Michigan también. Ya, el centro. Y es un jugador que puede jugar de Michigan, center, sí. Y puede jugar también de guardia. Es un jugador que tiene esa palabra que tanto repetimos, versátil, es muy versátil. Y no sé, serían jugadores. Daniel Scott de California, se habla poco de él, y es un jugador que San Francisco ha tenido 2 reuniones ya con él, y es un jugador que es un defensive back que ya te digo, que puede jugar de safety, puede jugar de nickel, y son posiciones que nunca está mal tenerla doblada. Si son jugadores así tipo híbridos tan versátiles como estamos hablando, yo creo que no lo vería mal. Pero con esta gerencia a lo largo de los años nos han demostrado que prácticamente damos palos de ciego. No hay jugadores que nombramos mucho, que hablamos mucho a lo largo del proceso, pero después no llegan, o bien porque salen antes, o bien porque al final no le encajan al equipo. Yo creo que algún parras también terminaremos cogiendo. Se habla mucho últimamente de Yaya Diaby, de Louisville. Nosotros hemos analizado también a Isaiah Maguire de Missouri, a KJ Henry de Clemson. Es un jugador que por tamaño y por forma de jugar yo creo que podría adaptarse bastante bien a la línea. Isaiah Foskey de Notre Dame también es un jugador que se sabe que ha tenido 2 reuniones con el equipo. Por nombre yo creo que nunca será, pero después a la hora de la verdad somos simples aficionados, y los que saben son ellos, y los que analizan a los jugadores y saben perfectamente lo que le pueden dar y no le pueden dar al equipo son ellos. Nosotros simplemente hacemos esto por diversión, porque nos gusta, e intentamos acercarnos lo más posible a lo que podría el equipo interesarle o no a la hora de escoger un pick, ya sea de tercera, de quinta, de sexta o de séptima ronda. Lo que sí estoy de acuerdo es que los 11 picks no los vamos a utilizar. Estoy segurísimo que habrá algún jugador que habrá enamorado a Shanahan. Esperemos que no sea un running back. Y yo creo que intentaremos subir, que el equipo intentará subir por algún... Yo creo que por un tackle o por un guard de segunda ronda, yo creo que el equipo va a estar por subir, a no ser que haya alguna sorpresa, algún jugador que ellos le cuadren. El año de Ayuk
yo creo que dijimos todos los receptores posibles y por haber, y nadie nombró a Brandon Aiyuk. Sin embargo, el jugador que a ellos les gustaba era Brandon Aiyuk, bueno, y los hechos le han dado, el tiempo le ha dado la razón. Tenemos un receptor que, si por casualidad Deebo Samuel no está disponible como ha estado el año pasado, es capaz de dar un paso al frente y es capaz de soportar el ataque de una ofensiva como la de San Francisco sin ningún tipo de problema. Es un jugador que el equipo que nadie se esperaba ese pick, todo el mundo se quedó sorprendido. Sin embargo, Brandon Aiyuk ha demostrado con el tiempo que le ha dado toda la razón a la gerencia, con que fue un pick genial, ¿no? Sí, claro, sí, ya está empezando a jugar a un nivel adecuado, ya por fin completó su primera temporada de 1000 yardas y ya se está convirtiendo en el objetivo, en uno de los objetivos principales dentro del cuadro receptor. Bueno, ya sabemos que ahí está Kittle siempre, pero obviamente hablar de receptores también es, insisto, se tiene que plantear la posibilidad de empezar a seleccionar los jugadores que van a suplantar a los que tenemos en estos momentos, ¿no? Pues hablábamos de Kittle, hablábamos incluso del propio Deebo, que no sabemos si va a continuar, porque va a llegar el momento que tenemos que seleccionar entre Deebo y Aiyuk. Sí, llegará el momento. Y finalmente los receptores que están atrás, por lo pronto Jennings, por ejemplo Darius Gray, que hay que ver si cuaja, cualquier receptor que podamos tomar en este draft, pues finalmente van a tener que dar el paso y complementar, si no hacer las mismas funciones, por lo menos desarrollar. Entonces, estos drafts no solamente es pensando en lo que sería esta temporada, hay que pensar a futuro. Entonces, si tienes un buen, vamos a decirlo como hablábamos, si tienes una buena generación de alas cerradas que puedes tomar en una quinta ronda, digo, no vas a agarrar a otro Kittle, pero puedes agarrar a un jugador que pueda cumplir y a partir de ello, pues empezar a desarrollar un equipo que pueda ser competitivo, ¿no? Laporta también es de Iowa, ¿verdad? Iowa. Sería un jugador que no me importaría dar un pick de segunda ronda y subir a Poler. Es un jugador bastante yo completo. creo que yo soy de la idea de que ese primer pick y segundo pick del 2024 no vamos a terminar el draft con ellos. Estoy casi convencido de que se va a hacer algún cambio interesante por un jugador así de buen nivel. Digo, a lo mejor no pasa nada y ahí nos quedamos con esa ronda a futuro. Podría incluso pasar algún trade como en su momento fue el de DeForest Buckner. Pero bueno, hay muchísimas cuestiones que solamente son, vamos a decirlo, de la incertidumbre que vivimos, como dices tú, como aficionados, ¿no? Nosotros podemos decir, no, es casi seguro que hace eso y de repente, ¡pum!, llega el trade de Trent Williams, ¿no? También fue una cosa que nadie se esperaba. Fue un auténtico robo. Un robo, exacto, fue un auténtico robo. Pero bueno, cuando lo ves, madre mía, una tercera. ¿Qué ha pasado aquí? Exacto. Bueno, pues genial. Y bueno, y los jugadores, los rookies, tenemos siempre la mala costumbre, ¿no? De querer que exploten desde el primer momento. Y que también en eso ayudan los medios, ¿no? Este jugador es una combinación de Patrick Mahomes con Ezekiel Elliott y bla, 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 pero juega de safety. Sí, o sea, sobrevaloramos bastante a los prospects. Yo creo que una de las cosas que realmente no se le da el valor que se le tiene que dar es que cuando llega el proceso pre-draft, todo el mundo empieza a elevar el hype de los jugadores y todos los jugadores no son estrellas. Hay muchísimos jugadores, el 90% de los jugadores del draft no dan el corte para jugar en la NFL. Exacto. Y estamos, no, es que es un híbrido entre Jerry Rice y Deebo Samuel, ¿no? Bloqueando. Y siempre subimos el hype, se entiende porque es su producto y tienen que venderlo y lo venden mejor que nadie, ya lo sabemos que lo venden mejor que nadie, pero el 90% de los jugadores del draft están sobrevalorados, ¿no?
Exacto. El 60% de los jugadores que toman en primera ronda no va a haber no llegan al Pro Bowl. No. O sea, realmente la sí verdad. es complicado ser sobresaliente, ¿no? Es Una la primera verdad. ronda no te garantiza nada. No, y menos a nosotros, que Y ya y la sabemos que misma somos... manera, un quinto, sexto, séptima ronda no necesariamente es un pick que se va a limitar a ser banca. Claro. Que ese es el trabajo. Aquí los 49ers ya tienen 4 jugadores que ya fueron All Pro, que fueron tomados en rondas bajas. Eso es lo que debemos valorar y lo que debemos poner en valor. La capacidad de ver en una quinta ronda un jugador como Fred Warner, o un jugador como George Kittle, o un jugador como Dre Greenlow. Ese es el verdadero trabajo. Kittle, Fanga, son jugadores... Warner, y en menor medida un Elijah Mitchell. Claro, Elijah Mitchell. Cosas de ese tipo, ¿no? Claro, jugadores que tú tienes que ver que a futuro dices tú, bueno, este jugador está cayendo, no lo conoce nadie, pero este jugador en este esquema, bajo estas manos, puede dar un buen rendimiento y ese es el buen trabajo que se hace con el scout, claro. Exacto. El jugador va a rendir lo que el esquema le dé. Exacto. Entonces, por eso los de primera ronda, los primeros picks tienen tantos problemas al principio, porque no llegan equipos buenos en un sentido. Sí, claro. El por que eso no Trevor es... Lawrence le costó. Claro. Por eso al propio Justin Fields les va a costar un poco más. Entonces, la presión que llevan ya con el pick de primera ronda ya ejerce bastante presión en el día a día. Y es por eso la inversa, por eso Trey Lance tiene la presión que tiene. Claro, exactamente. Que, técnicamente, de toda esa generación de quarterback que se esperaba mucho de ellos, Fields, Jones, Lawrence y ¿quién me Herbert. faltó? Herbert. Pero de esa generación de quarterback me faltó uno. Era Miami. Zach Wilson. Pues Wilson le costó porque pues, un equipo y obviamente no está rindiendo, ya incluso ya como que ya perdieron la fe. Ya no vale. Lawrence, ahí está. Jones también ya están perdiendo la fe en él. Fields también está ahí. Pero técnicamente de esos 5, pues Lance llegó al equipo más armado y que no haya tenido la oportunidad de rendir. Entonces sí, ya se habla del bust. Vamos a ver si aprovecha la oportunidad que se le dio. Es algo que platicaba ayer con tus compañeros de NFL de Spain, perdón, de 49ers Spain, que las circunstancias que se ha dado para el desarrollo de quarterbacks de San Francisco ha sido de lo más rara, porque en su momento se pudo haber tomado a Mahomes, a Trubisky, al que haya sido de toda esa generación, y optaron por no hacerlo, y pues ya la historia pues ya mostró que quién sabe habrá sido un error o no, pero se perdió la posibilidad porque se encaprichan con un jugador. Yo quería Cousins, pero me trajeron a Garoppolo, y ahora porque tengo a Garoppolo, otras cuestiones, pues ahora voy a agarrar a Lance no está funcionando, se lesiona Garoppolo, bueno, pasan muchas cosas. Entonces, la posición de quarterback siempre ha sido un drama para nosotros. Siempre. El más verde, el que más costó, el que menos ha jugado, y bueno, ahora tiene la oportunidad. A ver ahora qué sale de lo que tenemos. Pordy parecía, ahí está el bueno, se lesiona. No va a empezar la temporada. Ahora vamos a ver otra vez a Lance, y ahora vamos a ver a Darnold, y vamos a ver al novato que puedan tomar ahí para... En fin, ya veremos cómo se dan las cosas. Veremos. Pues muy bien, pues Miguel, vamos a cerrar ya el episodio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos todas estas ideas, todo este conocimiento que tienes de los jugadores de la NCAA, por darnos la esperanza de que realmente podemos tener buenas elecciones. Vamos a ver si todo lo que se ha mencionado pues puede dar realidad, ¿no? Todos tenemos jugadores que nos gustaría ver en el equipo y a ver si alguno de ellos pues se puede dar. ¿Sale? Te mando un saludo hasta allá, hasta el otro lado del charco. Recuérdanos dónde te podemos ubicar en Twitter, en el proyecto de 49ers Spain, etcétera. Sí, eso, en la página de 49ers/Spain, y mi cuenta de Twitter es @mguerrero_78. Para cualquier cuestión que necesitéis, ahí me tenéis disponible para cuando queráis. Siempre que haya un momento para compartir, dispuesto y siempre listo.
Pues muy bien, muchas gracias, Miguel. Y bueno, esperemos no sea la última ocasión que estés con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme y nos vemos pronto. Muy bien, y bueno, a nombre de mi compañera Marce Navarro, que bueno, no tuvo la oportunidad de estar aquí, pues me despido. Soy Stani Gareda, el profe 49. Ya saben, me ubican ahí donde dice abajito el profe, el profe 49. Y también pueden seguirnos en el 49ers Cast para que conozcan otros aspectos del equipo. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Disfruten el fin de semana. Ya falta menos para el draft y estaremos checando lo que sucedió en el mismo en un episodio futuro. Muchas gracias y hasta pronto. Saludos. Go Niners.